Buenas tardes estudiantes y padres de familia. En el día de hoy vamos a hacer un video para reforzar los contenidos vistos en conjuntos. Un conjunto es una recolección de elementos que tiene una característica en común. En este caso nos dan un conjunto universal y tres subconjuntos de él, el subconjunto A, B y C. Vamos a aprender cómo colocar sus elementos. Primero que todo vamos a darle el nombre al conjunto universal. ¿Quién va a ser nuestro conjunto A? B y C. Luego vamos a colocar el elemento que está en la intersección de ellos. Para eso vamos a observar cuál de sus elementos se está repitiendo en los tres subconjuntos. Démonos cuenta que es el 5, por lo tanto el 5 lo vamos a colocar acá en la intersección de los tres subconjuntos. Luego hacemos ese mismo procedimiento con la intersección entre A y B. Démonos cuenta que el elemento que se repite entre A y B es el 3. Por lo tanto, vamos a colocar su elemento acá. Luego hacemos ese mismo proceso para la intersección entre B y C. El elemento que se está repitiendo acá es el 1 y colocamos su elemento acá. Y por último, entre A y C. ¿Cuál es el elemento que se está repitiendo entre A y C? Observemos que es el 7. Colocamos su intersección acá en este espacio y finalizamos colocando el resto de elementos que pertenecen a A, que es el 8, en el conjunto B el 9 y en C estaría el 6. Adicional, colocamos los elementos que hacen falta del conjunto universal, que sería el 0, el 2 y el 4. Podemos encontrar un segundo caso en donde me dan el diagrama y a partir del diagrama me piden sacar sus elementos. Podemos comenzar con el conjunto A, el cual tiene el 2, el 3, 5 y 7. No se nos olvide que los elementos van separados con coma, encerrados entre llaves. Pasamos luego al conjunto B, que son los elementos 2, 4, 6 y 8. Y colocamos los elementos que están en el universal, que son los elementos del 0 al 9. Nosotros aquí podemos hablar que 9 pertenece al universal, pero 9 no pertenece al conjunto B ni al conjunto A. Podemos decir que 3 pertenece al conjunto A, pero también pertenece al universal. Podemos decir que 2 pertenece al conjunto A, conjunto B y el universal. Jamás podemos decir que A pertenece al universal, sino decimos que A es un subconjunto del universal, como lo es B. A continuación hablaremos de las operaciones de conjuntos. La unión son los elementos que pertenecen a A o a B. Siempre se va a simbolizar con la letra U. Voy a tomar los ejemplos anteriores y me van a pedir, por ejemplo, acá hallar A unión B. ¿Qué hacemos? Reunimos todos los elementos que están en el conjunto A y que están en el conjunto B. Recordemos que el color no es para que los conjuntos se vean bonitos, sino es para que se represente la operación. La respuesta la podemos dar como en el diagrama de Venn o dando los elementos por extensión. Siempre debemos ordenar sus elementos: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otro ejemplo, me pueden decir A unión C. ¿Cuáles serían sus elementos? Reunimos todos los elementos de A con los de C y lo damos por extensión. Sería 1, 3, 5, 6, 7 y 8. En la intersección se simboliza con la U al contrario, o una montañita.
Aquí nos pueden pedir A intersección B. ¿Qué es la intersección? Son los elementos que están en A y en B. En este caso, la intersección pertenece a 2 porque es común a ambos conjuntos. En este ejemplo nos pueden pedir A intersección B intersección C. ¿Cuál es el elemento que se repite en los tres conjuntos? Démonos cuenta que solamente es el 5. En caso dado que nos pidieran A intersección C, sería 5 y 7. Si nos dijeran A intersección B, sería el 3 y el 5. Si nos dijeran B intersección C, sería el 1 y el 5. El complemento es lo que le hace falta a un conjunto para ser igual a su universal. Se puede simbolizar con una comita o con una C encima del conjunto. Por ejemplo, aquí me piden A complemento. ¿Qué es lo que le hace falta al conjunto A para ser igual al universal? En este caso serían los elementos 0, 1, 4, 6, 8 y 9. Nos pueden dar de pronto A unión C complemento. Recordemos que pueden utilizar esas dos simbologías. Primero a lápiz sacamos quién es la unión entre A y C. Una vez tengamos claro qué es A unión C, ahora sí hallamos su complemento. ¿Qué es lo que le falta a la unión entre A y C para que sea igual al universal? En este caso le hace falta 2, 4, 9. La diferencia entre conjuntos no es conmutativa como es la unión y la intersección. Cuando me dicen A menos B, son los elementos que pertenecen a A y que no están en B. En este caso, A menos B sería, como observamos, 3, 5 y 7. Si me dijesen B menos A, son los elementos que pertenecen a B, pero que no están en A. Es decir, que vamos a descartar siempre los que están en la intersección. Cuando nos dan tres conjuntos, me preguntan C menos B. ¿Cuáles son los elementos que están en C, pero que no estén en B? Vuelvo y repito, descartamos los que están en su intersección, en este caso sería 6 y 7. Por último hablaremos de la diferencia simétrica. Se refiere a los elementos que están en la unión entre los dos conjuntos, pero que no estén en la intersección. Se va a simbolizar con un triangulito. En este caso, descartamos lo que está en la intersección. Sus elementos serían 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si nos dan tres conjuntos, nos van a especificar acá P diferencia simétrica de C. Son los elementos que están en la unión entre, en este caso estoy pintando el conjunto C y el conjunto D. Descartamos lo que está en su intersección. En este caso sería 3, 6, 7 y 9. Espero que este video les sirva para aclarar sus dudas y continúen el desarrollo de su guía de trabajo.